webinar titulado Producción y Comercialización de Cannabis. Este webinar es organizado por Zamorano y AGEAB Estados Unidos en coordinación con el apoyo de nuestros colegas que estarán hoy como expositores. Es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, el webinar va a ser de la siguiente manera. Nuestro colega Luis Montserrat, graduado de la clase 2015, que se graduó de la carrera de Ciencia Producción Agropecuaria, estará hablando con nosotros de las generalidades de la producción de cannabis. Luis obtuvo su maestría en agronomía con enfoque en manejo nutricional en la producción de cáñamo en la Universidad de Florida y actualmente es estudiante de doctorado en mejoramiento genético en Cornell. Después también tendremos la participación de Jorge Estrada. Jorge es graduado de la clase 86 como agrónomo. Posteriormente él obtuvo su licenciatura en zootecnia en Kansas State University en Estados Unidos, donde también obtuvo su maestría. Actualmente es el director ejecutivo de Hudson Institute of Coaching para emprendedores y es el cofundador de Solvera Holistics, una empresa que trabaja con industrialización y comercialización de cannabis. También tendremos la participación del colega Alejandro Gordillo, que también obtuvo su licenciatura en zootecnia en Kansas State University y obtuvo un MBA en INCAE. Actualmente él es un naturópata, donde obtuvo una certificación especial para poder desempeñarse en esta área, y él trabaja con el tratamiento con productos naturales y productos canábicos. Después de la presentación de nuestros colegas, tendremos una sección de preguntas al final, así que por favor, todas las preguntas que tengan y cualquier duda o consulta, pónganlas en el chat, por favor, dirigida a todos para que podamos después atender estas consultas. Muchas gracias y bienvenidos una vez más, y por favor, Luis, puedes comenzar. Está muteado tu micrófono, Liz. Ya, ¿pueden ver la pantalla? ¿Y me escuchan? Te escuchamos, Luis. Solo aprovecho para recordarles a todos en la audiencia que este webinar está siendo grabado para poder compartirlo después con los colegas que no están presentes en este momento. Gracias, Luis. Te escuchamos y vemos tu pantalla. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, listo. Bueno, buenas tardes o noches con todos. Como le decía Luis, mi nombre es Luis Monserrate, soy un estudiante de doctorado aquí en la Universidad de Cornell y hoy les voy a comentar un poco sobre este cultivo al cual estoy estudiando últimamente. Primero que nada, esta es una lista de los temas que voy a topar el día de hoy en esta presentación. La introducción, generalidades, fisiología, los tipos de cáñamo con sus usos y un poco de producción, y ahí voy a culminar con el mejoramiento genético. Entonces, Cannabis sativa, famosamente conocida por su morfología foliar, es también el nombre científico del cáñamo industrial, la cual tiene una distinción legal de la marihuana, determinada por un contenido bajo de hidrocannabinol o THC, el cual es el cannabinoide con efectos psicoactivos. Su concentración en cáñamo no debe exceder 0.3% por peso seco. El cannabis sativa es una planta herbácea multipropósito. Se cree que originalmente es de Asia Oriental o Central. Y el término cáñamo es actualmente usado para plantas cannabis sativa producida para fibra, grano y flores con alto contenido en cannabinoides. Les quiero comentar un poco más acerca de este cultivo. Dependiendo de la genética, las plantas de cáñamo pueden crecer hasta 5 metros en 4 o 6 meses. Y su crecimiento es principalmente determinado por su sensibilidad al fotoperiodo.
específicamente por días cortos. Sin embargo, algunas variedades se han confirmado como variedades insensibles al fotoperiodo, lo que significa que las plantas van a florecer de manera independiente de la duración del día. Las plantas de cáñamo comúnmente muestran un dimorfismo sexual dioico a una proporción 1:1, es decir, que cada planta tiene un sexo. Sin embargo, expresión sexual monoica suele ocurrir. En este caso, que significa que ambos sexos se encuentran en la misma planta. Entonces, en esta foto podemos observar una rama de flores masculinas y una rama de flores femeninas. Y aquí estaba una planta masculina y una femenina. Entonces, cuando hablamos de plantas masculinas, estas florecen aproximadamente 1 a 3 semanas antes. El cáñamo es también caracterizado por sus resinas, producidas a través de tricomas glandulares epidérmicos, los cuales son predominantemente presentes en la superficie de flores femeninas. Estas resinas están compuestas principalmente por terpenoides y cannabinoides, y los más destacados de estos últimos son el THC y CBD. Y este último es conocido por sus efectos farmacológicos. Ahora, como mencioné anteriormente, las plantas de cáñamo se cultivan para la producción de fibra, grano o flores con alto contenido de cannabinoides. Entonces, los tipos de cáñamos se pueden dividir en estos usos finales. En el caso de la fibra, el interés es cosechar un tallo que es alto, no ramificado, con entrenudos largos y con contenido de madera limitado. En el caso del grano, este ha sido cultivado tanto como para grano como para doble propósito. En este último, las secciones superiores de los tallos y las ramas son cosechados para grano y los tallos restantes son cortados para fibra. Y un dato curioso de este aspecto es que aunque el grano se lo denomina como cereal o como un grano, en sí es una semilla oleaginosa, lo que quiere decir que tiene alto contenido de aceite y también de proteína, pero bajo contenido de carbohidratos. En el aspecto de las flores o producción para cannabinoides, como mencionaba, estas resinas son comúnmente presentes en las flores femeninas y debido a eso, el objetivo aquí es cosechar esas flores femeninas, secarlas para luego extraer los cannabinoides. Y aquí es importante señalar que estas resinas son distintas a los ácidos grasos presentes en las semillas. Sobre todo porque las resinas contienen terpenoides y cannabinoides, los cuales son altamente volátiles y solo están presentes en el material floral. Para por motivos de tiempo vamos a hablar solo de 2 aspectos importantes: el fotoperiodo y la biosíntesis de cannabinoides. Como Luis, les había mencionado... disculpa que Ajá. te interrumpa, Luis. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Creo que tu micrófono a veces tiene una desconexión. Oh, ok. Ok. Como les había mencionado anteriormente, el cáñamo de manera general es una planta de días cortos. Esto significa que al final del verano, cuando los días son mucho más cortos, la planta transiciona de una etapa vegetativa a una etapa reproductiva, lo que promueve un alto al crecimiento vegetativo y una redistribución de los recursos hacia tejido reproductivo como son semillas y flores. Entonces, este periodo o esta duración del día es aproximadamente 14 horas para la mayoría de las variedades, y si esta no se puede encontrar, la planta va a florecer mucho más temprano, su crecimiento va a cesar, pero lo importante aquí es determinar dónde se puede encontrar esta duración del día. Por ejemplo, la mayor parte se encuentra a partir desde el norte de Florida hacia, qué sé yo, Canadá y demás. Entonces aquí en este gráfico les puedo mostrar que a partir del norte de Florida tiene las 14 horas, que es ideal para que la planta tenga un crecimiento normal y luego tener una producción viable, económicamente viable. Un poquito más a fondo, podemos observar que a partir del norte de Florida hacia el norte del estado de New York, se puede observar cómo los días incrementan dentro de 3 a 4 meses. Esto no es el caso en Centroamérica. Aquí la duración del día es mucho más corta debido a latitudes bajas.
Entonces, en el solsticio de verano, lo que se puede observar son días largos de 13 horas con 10 minutos y 12 horas con 30. Entonces, como se pueden imaginar, mientras más cerca del Ecuador, los días son más cortos. Por lo tanto, el cultivo a campo abierto en esas latitudes bajas van a promover una floración temprana, lo cual va a prevenir una producción de material a cosechar que vaya a resultar en un beneficio económico, una viabilidad económica del cultivo. Ahora, hablemos más de los cannabinoides y su biosíntesis sobre todo. Entonces, primero que nada, tenemos aquí precursores, los que van a resultar en la producción o la síntesis de CBGA o el ácido cannabigerólico. Este ácido se va a convertir en CBD mediante la sintasa CBDA o en THC mediante la sintasa THCA. Entonces, la combinación de estas dos enzimas o sintasas en sí, CBDAS o THCAS, es la que va a determinar qué cannabinoide se va a acumular de manera mayoritaria. Entonces, simplifiquemos el esquema anterior por un poco más sencillo para avanzar más en este aspecto. Entonces, uno de ellos es el quimiotipo 1. Esto quiere decir que cuando la enzima THCA está presente, la sintasa en sí, pero tenemos la CBDAS, la sintasa CBDA, las plantas van a producir en su mayoría THC. Esto se conoce como el quimiotipo 1 y tiene una proporción de THC a CBD de aproximadamente 40:1. Estas son los quimiotipos. Este quimiotipo es comúnmente presente en las plantas de marihuana. Ahora, si tenemos las enzimas THCA, la sintasa THCA y la sintasa CBDA, aquí vamos a tener un quimiotipo 2. Va a haber biosíntesis de ambas, CBD y THC. Y la proporción va a ser de aproximadamente 2:1 de CBD a THC. Como les mencionaba, es el quimiotipo 2. Por otro lado, si solo tenemos la enzima, la sintasa CBDA y no la sintasa THCA, en esta biosíntesis se va a producir mayoritariamente CBD y esta se conoce como la proporción de CBD a THC aquí es aproximadamente 26:1 o 20:30. Este es el quimiotipo que se espera que las variedades de cáñamo tengan. Ahora, si no tenemos ninguna de las dos sintasas, CBDA o THCA, el cannabinoide que se va a acumular es el CBGA. En este caso se conoce como quimiotipo 4 y tiene una proporción, una producción aproximadamente de entre 5 a 15% de CBG. Estas variedades se las conoce como variedades altas en CBG. También existe otro quimiotipo, que es el quimiotipo 5, en el cual la planta no sintetiza cannabinoides en lo absoluto. Ahora, si profundizamos un poco más en el tema, en este gráfico podemos observar el análisis de 217 plantas de 14 variedades de cáñamo. Entonces, en el eje Y tenemos el contenido, la concentración potencial de THC, y en el eje X tenemos la concentración potencial de CBD. Los puntos rojos aquí indican un quimiotipo 1, los puntos verdes indican un quimiotipo 2 y los puntos azules indican un. Aquí el desafío está en que mientras más concentración de CBD es producida en la planta, la concentración de THC incrementa de manera lineal. Lo que quiere decir que aproximadamente entre 7 a 8% de CBD es el límite que una planta, que una variedad en sí puede acumular de CBD, puede acumular concentraciones de CBD para no incumplir o no pasarse del límite legal de 0.3%. Entonces ese es un desafío que tomar en cuenta en este cultivo. Ahora hablemos un poco más sobre los tipos de cáñamo, sus usos y un poco de su producción. Para la fibra se puede dividir en dos tipos. El bast, creo que en español se diría liver, y el hurd. Para el bast, esta sección está caracterizada por fibras largas con alto contenido de celulosa y un bajo contenido de lignina, y su uso es mayoritariamente en la producción de cuerdas, sogas, papel y textiles. Por otro lado, cuando hablamos del hurd, este está compuesto de fibras cortas con alto contenido de celulosa con bajo contenido de celulosa y alto contenido de lignina. El material aquí que se usa o que se produce de esta parte de la planta es para material de cama de animales o como material de construcción, también llamado hempcrete. Ahora, en la parte de producción, si queremos tener una producción viable,
La densidad que se estima como óptima es entre 215 a 270 plantas por metro cuadrado para un rendimiento de 9 a 14 toneladas métricas por hectárea. Ahora, para el grano, como les mencionaba, esta es una semilla oleaginosa, lo que quiere decir que tiene una cantidad considerable de aceite, en este caso es alrededor del 30%. Esta consiste de ácidos grasos, omega 6 y omega 3, el cual tiene una proporción de 3 a 1, la cual se cree que es ideal para la salud humana. Y debido a que estos ácidos grasos son mejor absorbidos por la piel, se han implementado, estos ácidos grasos de la semilla del cáñamo se han implementado en cosméticos. Ahora, de la extracción de este aceite se obtiene una masa y esta masa tiene, que es como un subproducto de la extracción de aceite, es alta en proteína, alrededor del 28%. Esta proteína está mayoritariamente conformada por albúminas y se utiliza para la producción de harina, concentrado y aislado de proteína, que en su mayoría es para consumo humano. Y como les decía, ya que es una semilla oleaginosa, no tiene bajo contenido de carbohidratos y en su mayoría no tiene cannabinoides. Ahora, para la producción de este tipo de cáñamo, la densidad poblacional es entre 107 a 130 plantas por metro cuadrado para llegar a un rendimiento de 1.345 a 1.569 kilogramos por hectárea en un sistema convencional y en orgánico de entre 600 a 800 kilogramos por hectárea. Ahora, en el tercer y último tipo de cáñamo, que es para la producción de flores, las cuales se cosechan y de las cuales se extrae cannabinoides y terpenoides. Uno de los usos de los cannabinoides más común es medicinal, y este ha sido comprobado para tratar convulsiones. De manera más específica, este artículo publicado en 2019 indica que en resultados preliminares que hubo una reducción del 50% en las convulsiones en niños de edad de entre 1 a 10 años. Y la producción de este cultivo es de entre 2.000 a 20.000 plantas por hectárea. Y ustedes se preguntarán también por qué el rango tan amplio y el rendimiento cuál es. Bueno, aquí es cuando las cosas se ponen interesantes. Esto va a depender mucho de la sensibilidad de la variedad al fotoperiodo. Por ejemplo, si una variedad es sensible al fotoperiodo, insensible, perdón, al fotoperiodo, quiere decir que va a florecer muy temprano, lo cual va a prevenir un crecimiento mayor. En este caso se va a requerir una densidad poblacional mayor, por lo tanto 20.000 plantas por hectárea. Ahora, si la variedad es sensible al fotoperiodo, quiere decir que va a florecer mucho más tarde, permitiendo un crecimiento mayor. Y en este caso va a requerir una densidad poblacional mucho menor. Por eso el amplio rango de densidad poblacional. Y ahora en el aspecto de biomasa, les puedo mostrar aquí un ejemplo de las variedades. Por ejemplo, en el eje Y tenemos todas las variedades, el nombre de las variedades, y en el eje, perdón, el eje X, las variedades, y en el eje Y la masa. Entonces, como se puede esperar, variedades que son sensibles al fotoperiodo, como estas dos, tienen una masa muy pequeña comparada con Leitzú y Umpqua. Esas dos son sensibles al fotoperiodo. Ahora, cuando hablamos de la cantidad de CBD por planta, vemos que no es sorpresa que estas dos variedades que producieron muy poco tienen muy poca cantidad de CBD. Pero ahora si vemos a Umpqua y Leitzú, el orden en el cual de mayor a menor ha cambiado. Y esto se hipotetiza que es debido a un efecto llamado el efecto dilución, en el cual mientras mayor producción de biomasa, la concentración de CBD decrece. Por lo tanto, esa es la razón por la que no les quería dar un rango o un valor exacto para el rendimiento, porque este es muy variable y dependiente y todavía se está estudiando. Finalmente les voy a contar un poco sobre el mejoramiento genético de manera más específica, la investigación que mi laboratorio aquí en Cornell está llevando a cabo. Entonces, algunas variedades de cáñamo están segregando por quimiotipos, como pueden observar aquí. Aquí tenemos 8 variedades y aquí lo que se ha usado es selección asistida por marcadores moleculares para evaluar los individuos en cada variedad o población. Y la idea aquí es identificar individuos que sean quimiotipo 3 para asegurarnos que no excedan el límite legal de THC tanto en este momento como en futuras cruzas y en desarrollo de variedades. Un ejemplo aquí es esta variedad SI1, en la cual se puede observar que no hay un quimiotipo 3 en esta población. Entonces ese es un problema
que este cultivo presenta en ciertas variedades. Otra característica por la cual el cáñamo está acelerando es la iniciación de la floración. En este caso, volvemos a la variedad Umpqua. Vemos que el 50% de estas variedades florecieron en mediados de julio. Y otros 50 florecieron en agosto, medio de agosto, lo que se considera más o menos algo normal. Ahora, esto es un problema porque esto no solo impide un buen rendimiento, pero si la planta florece y se le permite crecer por todo este tiempo, las plantas que florecieron en mediados de julio, al momento de cosecha van a acumular THC que va a exceder el 0.3% permisible. Entonces, estas son variaciones fenotípicas que hemos observado y que se usan para hacer cruzas. Otra característica que se está segregando en variedades es la susceptibilidad a enfermedades, en este caso el tizón polvoriento o oidio. Aquí podemos observar en el eje el eje X las variedades y en el eje Y el porcentaje de la enfermedad en evaluación. Y una cosa que se puede tomar como consistente o como crucial es la consistencia de FL58 en su resistencia hacia esa enfermedad. Entonces, este es una variedad que es crucial en futuras cruzas para saber más de la arquitectura genética para la susceptibilidad o resistencia a esta enfermedad. Y bueno, para concluir, les puedo decir que es un cultivo que tiene mucho potencial, específicamente por sus múltiples usos, pero aún está en domesticación. Es un proceso todavía que se está llevando a cabo. El gemoplasma que se va a usar para cultivar depende mucho del sitio de producción, principalmente por la sensibilidad al fotoperiodo que tiene este cultivo, que como mencioné, ciertas latitudes limitan la producción y una economía viable de la producción. Las prácticas culturales no solo van a depender de la sensibilidad o insensibilidad al fotoperiodo, pero también de los productos a cosechar. Como les mencionaba, para el cáñamo, se puede producir para fibra, para grano o para cannabinoides. Entonces hay variedades que son más adaptadas o tienen un mejor rendimiento para ciertos usos. Y como último, les puedo mencionar que el movimiento genético está en curso. Se está llevando a cabo, como les mencioné, esto solamente es, lo que les mostré, solamente la superficie de lo que se está llevando a cabo en mi laboratorio, y hay muchas otras entidades que se está llevando a cabo otro tipo de otros enfoques, otros objetivos de mejoramiento genético. Con eso le quiero agradecer a ustedes por su atención, a la asociación de graduados y a los organizadores del programa. Y con eso creo que podemos seguir. Muchas gracias, Luis. Ahora el colega Jorge estará haciendo su intervención y explicándonos un poquito más de la parte de comercialización. Buenas tardes, colegas. Mucho gusto de verlos, escucharlos. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes algunos aspectos de esta maravillosa planta. He tenido el gusto de estar en esta industria ya por varios años. Mi intención es contribuirles en estos minutos algunos aspectos clave que hemos visto en la comercialización del cultivo. Mi nombre es Jorge Estrada, soy guatemalteco, zamorano del 86. Después de mis estudios trabajé en la industria de alimentos para animales, después en Monsanto, biotecnología, y ya 21, 22 años casi como emprendedor. Quiero sugerirles, voy a comentarles sobre estos aspectos de la comercialización de este cultivo. Vamos a diferenciar entre el hemp y la marihuana. Vamos a hablar de los tipos de extracciones. Perdón si voy a ir un poco acelerado, pero quiero darles un poco de buen valor acá. Hablar del modo de acción del sistema endocannabinoide, usos comerciales. Ya va el doctor Alejandro Gordillo va a comentar algunos
Más allá de estos aspectos, hablar de algunos de productos e industrias, les voy a dar algunas proyecciones económicas, el potencial y la rentabilidad de este cultivo. Antes de entrar a este detalle, realmente quisiera hacer algo. En este mundo de hoy, y pues a mis 55 años y después de vivencias a lo largo de la vida, digo yo, ¿por qué estoy entrando a este? Es como un tercer stage en la vida para mí, y para mí está muy claro al ir estudiando esta planta y ver no solo beneficiarnos nosotros como familia, pero muchas personas con las que trabajamos, no solo a través de los productos que comercializamos, pero también algunas donaciones que hacemos, realmente lo maravilloso, los beneficios maravillosos que puede traer esta planta, algunos de los cuales voy a mencionar hoy acá. Entonces, me meto ya de cabeza a esto. Ya escuchamos la presentación de Luis respecto a un poco de la genética y los aceites y el contenido, los cannabinoides, creo que mencionó él un poco de esto. Se ha pensado que hay entre 100 y 150 cannabinoides en esta planta maravillosa en cuestión de esos componentes naturales de la planta cannabis. Conforme han pasado los últimos 30, 40 años, platicando con Tony Rushford, uno de nuestros genetistas en Oregon, es parte del equipo, él comenta cómo ha venido genéticamente mejorando plantas. Básicamente se ha separado la industria del cannabis en dos grandes elementos. Uno es el hemp o el cáñamo, tenemos acá a la izquierda, y la otra es la marihuana del lado derecho. El hemp, el cáñamo, se han calificado como todas aquellas variedades que se han seleccionado para contenidos de cannabinoides, como el CBD, como el CBG, escucharon a Luis hablar de esto, y con bajo contenido de THC en cuestión de los aceites, pero también todos los usos industriales que puede tener la planta, variedades para fibra, para plásticos, para otros elementos. Comparado con esto, las variedades que se fueron seleccionando para todo este lado que le llamamos marihuana, se ha seleccionado principalmente por sus altos contenidos de THC, tetrahidrocannabinol, como lo pueden ver en la pantalla. El THC, pueden ver aquí algunos contenidos en porcentaje. Las mejores variedades pueden llegar a producir 28, 30, 32% de THC. Tony Rushford, el equipo de... Aquí estoy compartiendo un poco lo bueno que ha hecho Tony a lo largo de los años. Tiene una variedad que ha producido 38.3% de THC. Entonces es importante diferenciar esas dos grandes industrias, y como verán aquí, una de las grandes diferencias, hay un poco de características diferentes en el alto de la planta y características como esas, pero es la parte psicoactiva. La marihuana sí se ha cosechado para altos contenidos de THC y el THC es psicoactivo. El hemp se ha cosechado para altos contenidos de otros cannabinoides y lo que se busca es un uso medicinal con propiedades no psicoactivas. También vamos a hablar de los beneficios medicinales que puede tener la marihuana, pero sí quería diferenciar esos dos. Voy a adelantarme un poco a hablar de los métodos de extracción. Aquí tienen en la pantalla 3 métodos de extracción. Realmente quiero hablar de 2 particulares. El primero, el de la izquierda, y el del centro. El de extracción por solventes como el etanol y la extracción con CO2. Pueden ver un poco aquí la mezcla que se hace con la planta cosechada y molida. Nosotros estamos asociados con 2 plantaciones, una de 510 acres en Oregon, otra de 480 acres en Illinois. Principalmente en Oregon, personas que están haciendo extracción por solvente hacen esta mezcla, luego se hace el proceso de calentamiento, extraer la mezcla, hay evaporación del etanol y se cosechan los extractos de las plantas. Principalmente se está usando extracción por solvente para extraer THC
y CBD. La extracción por CO2 es una extracción un poco más especializada, precisamente porque no tiene la inyección de etanol hecha en este caso por el CO2. Se tiene esta columna o esta cabina de CO2. El proceso se llama supercritical CO2, extracción CO2. Se tiene el vessel de extracción y se hace la separación en el lado derecho y se colecta la extracción, se le colecta el extracto de él. Lo que permite la extracción con CO2 no solo es la extracción de CBD y de THC, pero también permite la extracción de otros cannabinoides de los cuales les voy a mencionar en unos momentos. Entonces, también hay otros tipos de extracciones, como por ejemplo extracción con agua, y también se están explorando algunas extracciones mecánicas. Nosotros, les voy a comentar un poco, estamos asociados con la extractora Pacific West Manufacturing, que está en Medford, Oregon. Aquí tenemos una de las muestras de nuestros extractos puros. La extractora de Medford es extracción con supercritical CO2, extracción. Y aquí les muestro 6 formulaciones que estamos haciendo. Hasta abajo está la más directa, si quieren llamarle el CBD. Pero en la extracción, para que amplíen un poco el conocimiento de lo que está ocurriendo con esta industria, es por esos 100, 150, no sé cuántos van a ser al final del tiempo, número de cannabinoides. Ya hemos pasado la docena de cannabinoides que se han identificado y se están pudiendo extraer a nivel comercial. Entonces, el CBD, Luis mencionó el CBDA, que es la forma ácida en la planta. En la extractora hemos logrado estabilizar una forma de CBDA y lo estamos comercializando, al igual que otros cannabinoides como el cannabigerol, CBG. Entonces pueden ver esas mezclas que estamos manufacturando en la extracción, y eso es lo que permite la extracción con CO2 versus la extracción con solventes. Sí puede llegar a ser un poco más cara y tomar más tiempo. En esta extractora de Oregon extraemos entre 250 a 325 litros o kilos de miel al día en un turno de 12 horas. Entonces, en cuestión de la extracción van a escuchar nombres, diferentes nombres de producto producido. Hoy ahí les mostré un poco en la foto, un poco de la miel. No crean que esto es leche en polvo y tampoco es lo que piensen que es. Este es un isolate, esto es un insulado. Arriba hasta la izquierda, esto es CBD 100%, ¿sí? Es la molécula pura CBD en forma de isolate. También hay algunas compañías haciendo una extracción para producir molécula tamaño nano para mejor absorción. Y luego hay otras 2 definiciones que son importantes: el espectro completo o el amplio espectro. Entonces, el espectro completo, el full spectrum, como pueden ver aquí en la descripción, tiene moléculas de toda la planta, incluyendo el CBD, el THC, CBN, CBG, CBC, que son otros cannabinoides. Y lo contrasto con el broad spectrum, el amplio espectro, que tiene todas esas moléculas, todos esos otros cannabinoides que he estado mencionando, pero se le ha quitado el THC. Solo quería mencionar estos por los tipos de extracción que son. Avanzo entonces un poco a por qué funciona esta planta en el ser humano o en todo mamífero. Tenemos un sistema llamado sistema endocannabinoide, que lo tenemos todos los mamíferos. Este sistema endocannabinoide pues es un sistema formado por un grupo de receptores, como si fuera la llave es el CBD y los receptores son como donde metemos la llave, ¿sí? Entonces, este grupo de receptores cannabinoides endógenos están localizados
en el cerebro de mamíferos y a través del sistema nervioso central y del periférico. Entonces, estos endocannabinoides están constituidos por lípidos. Estos lípidos son neuromoduladores y también sus receptores, pero conocido como el propio sistema cannabinoide del cuerpo o el sistema endocannabinoide está involucrado en una variedad de procesos fisiológicos, incluyendo cómo se modula el apetito, sensación de dolor, efecto placebo, el humor y pues mediando algunos efectos como pues, los efectos psicoactivos del cannabis. Pero los principales receptores en el humano están ubicados, como pueden ver aquí en la gráfica del lado derecho, los receptores tipo CB1, son dos grandes tipos de receptores que se han identificado y pueden ver las áreas del cuerpo, los tejidos del cuerpo que principalmente enfocan donde están enfocados esos receptores, y los tipo receptor CB2, cannabinoide 2, están ubicados en estas áreas como el sistema inmune, la piel, páncreas, los huesos. Entonces, funciona precisamente por eso, ¿no? Ya muchos seguro entienden la parte de sean hormonas o una molécula como el CBD o el THC, encuentran los receptores en estos receptores CB1 y CB2. De manera que pues podemos ver algo como este tipo. En el modo de acción, aquí podemos ver hasta abajo está el color verde, son algunos de los tejidos en los cuales hay mayormente receptores CB1, el área en negro o gris oscuro, las áreas donde están los receptores CB2 y donde hay una combinación, las áreas en celeste. Entonces, ¿por qué funciona? Precisamente por eso, porque tenemos receptores para estos compuestos en nuestros cuerpos. Esta es una gráfica bastante completa, un poco compleja, pero quisiera mencionarlo desde la periferia. ¿Qué es esto? Algunas aplicaciones medicinales de los cannabinoides, por lo menos esta docena de cannabinoides que les estoy mencionando, y se siguen explorando y descubriendo nuevos cada día. Para esto ya existe una base de datos, una base de estudios hechos en los últimos 20, principalmente los últimos 5 a 10 años. Entonces podemos ver hasta arriba desórdenes neurológicos y psiquiátricos. Ahí puede haber epilepsia. Aquí en Guatemala donamos producto a una güira de 12 años en Chiquimula que estaba experimentando entre 90 y 110 convulsiones al día o episodios de epilepsia, y después de empezar a tomar esto, lo hicimos en conjunto con su neurólogo, empezó a tomar CBD y con aprobación de los papás, la güira está experimentando menos de 10 episodios al día. Eso para nosotros es calidad de vida, es una bendición poder lograr ese tipo de cosas. Aquí habla al lado izquierdo de dolor e inflamación, que también el CBD, por ejemplo, el CBG, tenemos algunos estudios donde ya empieza a mostrar una gran ventaja comparado al CBD en control del dolor. Entonces ya estamos incluyendo en los productos comerciales otros cannabinoides más allá del CBD, por ejemplo, pero pueden ver toda esta variedad de áreas médicas donde puede afectar o pueden influenciar los cannabinoides. Del lado derecho están desórdenes digestivos y de comida, y pues para personas que están sufriendo o viviendo episodios de cáncer, insomnio. En mi caso, pues yo tomo entre 40 y 60 miligramos de CBD en las noches, a veces sueño más horas y más profundo. Para control de dolor, pues, ¿qué les puedo decir? Mi viejito, que en paz descanse, estuvo logrando usar un poco de CBD en su hombro derecho ya para sus dolores en sus últimos 2 años de vida. Usos del cáñamo. Miren, y yo sé que voy a una gran velocidad aquí. Voy a darles mi contacto para que podamos estar en contacto y que sepan un poco por dónde va esta industria y para los que tengan interés en la industria. Pero ¿cuántos usos? He escuchado más de 50,000 usos, más a nivel práctico tal vez.
más de 2,000 usos de la planta como tal. Ya se mencionaron algunas, Luis mencionó algunas. Les muestro mi par de zapatos que la suela es de hule y el resto es cáñamo. Hieden menos después de 3 meses y se secan rápido y son súper livianos. Textiles, ropa, líneas de ropa completas, cinchos, zapatos, como le digo, las fibras que ya están siendo producidas para poderlas usar de esta manera. En papel, cartón, por ejemplo, ya estamos trabajando con una cartonera en México que estarían interesados en un poco de este herd que habló Luis, que estamos produciendo en Estados Unidos. Materiales de construcción, pueden buscar un proyecto que se llama Hempcrete, que es una mezcla de fibras de cáñamo con concreto. En Guatemala estamos hablando con Cementos Progreso, por ejemplo, para hacer unas pruebas. Y todo el lado derecho, donde hay productos industriales que pueden ver ahí, pero principalmente en la comida, se habló de la proteína. La proteína en la leche es la caseína, una de esas proteínas. En el cáñamo se llama edestina o edestine en inglés. Es una proteína bastante digerible, pero pues la proteína de hemp, los corazones o el aceite de hemp para cocinar, en su gran mayoría de esos productos no tienen cannabinoides para ser usados como alimento. Y bueno, está el lado de productos para cosméticos, etcétera, en la gran variedad que hemos podido identificar. Una planta con la que estamos asociándonos, ya hay algunos productos como estos cubiertos y pajillas. ¿Qué más tenía por acá? Que estamos ya produciendo algunos contenedores plásticos, bioplásticos hechos con hasta 60% de fibra de caña. Bueno, voy a entrar más al lado comercial en el cual nosotros hemos estado involucrados con Solvera Holistics y Natural Heal Me. Nosotros en los productos comerciales, medicinales que estamos comercializando, principalmente en Estados Unidos, ahora en México y en países como Ecuador, Costa Rica, que van regulando la industria. Esta es una variedad de los productos que tenemos en venta comercial, goteros, por ejemplo, este gotero es un gotero bastante cargado, tiene 5,000 miligramos de CBDA, puede funcionar bastante bien para pacientes un poco más crónicos. Esto es una pomada formulada por nosotros que tiene 1,000 miligramos de CBDA para mayor absorción. Ya los 55 se usa antes y después del deporte. Hablemos un poco de estoy tratando de quedar en los 20 minutos, sé que van a haber un montón de preguntas o pueden haber un montón de preguntas, pero sí, es posible que muchos de nosotros hayamos entrado a esta industria porque es el Green Rush, como hubo el Gold Rush del oro hace el siglo pasado o el anterior. El Green Rush ha provocado que mucha gente quiera entrar a la industria. Pues miren los números, lo que se proyecta para el 21. Un total de más de 18 billones de dólares en ventas en total. El verde claro es todo lo medicinal, llámale no THC, y el verde oscuro es el recreativo, que muchas veces incluye el THC y otros cannabinoides derivados del THC. Pero miren la proyección hacia el 2025. Entonces sí, definitivamente es algo que ha llamado mucho la atención. Solo para comparar, imagínense ustedes las proyecciones para el 2025 para esta industria en total. Y miren la industria de cerveza artesanal, miren el mercado global de opioides. O sea, miren la comparación con la Liga de Fútbol Americano en Estados Unidos. Bueno, ¿qué les digo? Nosotros, pues somos socios, soy socio, mis 2 hijos, estamos basados en Dallas, Solvera Holistics International, tenemos operaciones en Estados Unidos, México, pronto en Costa Rica, Panamá, ya en Ecuador.
Estamos involucrados en somos socios también en la empresa donde está Alejandro Gordillo, Natural Heal Me, también comercializando en estos países. Estamos involucrados en comercialización de semilla, genéticas, mejoradas principalmente por Tony Rushford. Estamos involucrados en la extracción, proveemos los aceites puros. Por ejemplo, trabajamos con una empresa farmacéutica en México que está comprando un par de esas mezclas que les mostré. Ellos compran por tonel el aceite puro, y así como comercializando también a gente que quiera hacer su marca, o también pues vendiendo en público, venta directa. Les dejo mi contacto para los que quieran acercarse, quieren que les mande la presentación, con mucho gusto. Vemos a ver cómo proveemos esta información. Así que muchas gracias por el tiempo. Sé que fui a toda velocidad acá. Agradecer el tiempo con la asociación y le dejo la palabra al doctor Alejandro Gordillo. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandro Gordillo, yo soy de la clase 91 y pues aquí les voy a compartir un poco de información y de mi experiencia que hemos tenido con estos productos. Afortunadamente, bueno, por un lado ya no nos queda tantísimo tiempo, pero afortunadamente ya avanzamos con bastantes puntos. Entonces, como los dos temas son producción y comercialización, yo creo que en producción ya estamos más que claros, y con la parte de la comercialización, pues ya Jorge nos dio un adelanto. Solo déjenme. Entonces, la primera pregunta básica es, ¿para qué sirve el CBD? Porque realmente esto es lo que nos va a orientar en cuanto a su comercialización. Entonces, un poco más sencillo que la rueda que nos mostraba Jorge, pues uno de los puntos es la ansiedad. Algo interesante es que en Estados Unidos el 80% de los adultos padece de estrés o de ansiedad. Y como decía un amigo, el otro 20% no lo admite, ¿verdad? Entonces, es algo pues creciente, y pues hoy en día el enfoque pues no es solo la parte médica, sino que la parte del bienestar, lo que se llama el wellness. Entonces, el controlar cuestiones como la ansiedad cabalmente nos ayuda a mejorar la calidad de vida. Eh, Como un paréntesis, es importante, como nos mencionaba Jorge, que hay varias presentaciones del producto. Hay goteros, hay gummies, hay vapes. Entonces uno Disculpen un momento, Alejandro está teniendo algunos problemas técnicos, pero se conecta en un momento.
¿Cómo estamos? Tal vez podemos empezar a pasar unas preguntas. Estamos comentando aquí en el chat en lo que regresa Alejandro. Si quieren ir posteando o algunas preguntas. Ya hay algunas en el chat. Si gustan, pues Luis, si estás disponible ahí. Dice, ¿para cada afección hay un producto específico o es de amplio espectro y actúa mejor en cada afección? Pregunta de Alejandro. Pues te voy a dar el ejemplo del insomnio. En el insomnio yo puedo usar CBD, yo puedo usar THC o puedo usar ambos, ¿sí? ¿En qué forma lo tomo? Yo tomo gotero, como gomitas principalmente. Cuando, por ejemplo, estoy viviendo un dolor más fuerte, cuando he ido a esquiar en nieve, por ejemplo, tomo el CBD oral y me echo la pomada en las rodillas, que es lo que más está fregando. Entonces, en el cuestión de dolor lo ataco ingerido y tópico. Pero pues hablando de la afección, no es que haya un producto específico, excepto con lo que sí describí, por ejemplo, de los diferentes cannabinoides. Esto está requiriendo un conocimiento más profundo porque, por ejemplo, el CBN ya se diferencia como superior al CBD en ayudar en el insomnio. Entonces ya empezás a ver productos comerciales para el insomnio con CBN en lugar de solo CBD. Pero eso va saliendo conforme aprendemos más de la industria. Perdón, tratamos de contestar algunas preguntas, Alejandro. Sí, Si está listo. me disculpo por este problema que se cayó el internet, así que me disculpo por estos problemas, pero aquí estoy nuevamente. Así que volviendo a los que le estaba ampliando que, bueno, ya nos había dicho Jorge que hay varias presentaciones, que están los gummies, vapes, está la tintura, hay gels, etcétera, para que encontremos la versión que más nos guste, pero es muy importante tener la orientación de vida. Entonces, en cuanto a las funciones, les decía que una era la ansiedad, otra es como neuroprotector. Como bien nos decía Jorge, tenemos un sistema endocannabinoide que, por así decirlo, es como nuestro sistema eléctrico. Entonces, cuando tenemos deficiencias en este sistema, porque nosotros como personas producimos cannabinoides y estas plantas tienen fitocannabinoides que reemplazan, por así decirlo, las piezas malas. Entonces, digamos, en el caso de la epilepsia que nos mencionaba Jorge, pues cabalmente se va corrigiendo este problema. Ahora, hay padecimientos como el Parkinson o el Alzheimer que puede pasar exactamente lo mismo, siempre y cuando la deficiencia sea por el problema de los cannabinoides. O sea, si el problema fuera algún otro no relacionado al sistema eléctrico, pues en ese caso no lo va a corregir. Adicionalmente, pues es un analgésico, ayuda a aliviar el dolor. Es bien interesante lo que se logra, porque incluso, por ejemplo, con pacientes terminales de cáncer, se puede lograr evitar el uso de opioides y de morfina para por lo menos mantener la dignidad y algo la calidad de vida hasta el final, ¿verdad?
Y pues de los básicos es que también es un antiinflamatorio. Entonces, con problemas como la artritis o toda la citis, ayuda a desinflamar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo artritis, digamos, en los nudillos o en los dedos, pues me puedo, por un lado, echar gotas primero, si no tuviera pomada, y luego hacerlo tomado, o me echo la pomada porque cuando es tópico, pues es casi inmediata la absorción y me va a quitar el dolor muy rápido, mientras que tomado, si bien no va a ser tan rápido en actuar, pero su efecto va a ser mucho más duradero. Cuando me lo pongo tópico me va a durar probablemente 2-3 horas, mientras que tomado me puede durar hasta mediodía, ¿verdad? Adicionalmente, pues ayuda al crecimiento, a la, digamos, restauración de los huesos en caso de quebraduras, y se le atribuyen otras propiedades de cardiología. Vamos a pasar aquí. Ahora, aquí les puse un listado de un montón de múltiples padecimientos, porque es bien interesante para todo lo que sirve y muchas veces hasta cuesta creerlo, ¿verdad? Porque se parece a esa situación cuando a veces se sube, digamos, en un bus, un vendedor que tiene un remedio mágico que sirve para absolutamente todo. El CBD parece algo parecido porque, como podrán ver, sirve para Alzheimer, Parkinson, ansiedad, glaucoma, migraña, psoriasis, herpes, etcétera, 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 ¿verdad? Y volviendo a lo que nos hablaba Jorge desde un inicio de la parte del THC y del CBD. Yo en lo personal pues me enfoco en lo que es la parte médica del CBD, y para mí pues está dividido en dos partes. La parte médica, que no está relacionada con la recreativa, aunque el THC también puede tener propiedades médicas. Actualmente su uso es más denominado lúdico o recreativo, e incluso su venta es mucho más limitada y regulada. Entonces, pues hay que estar claro qué es lo que uno quiere hacer desde el inicio, porque desde ahí empieza la selección. Si voy a sembrar un campo, ¿qué semilla voy a escoger? Si voy a usar la que tiene más CBD o más THC, y a qué industria me voy a enfocar, ¿verdad? Es bien importante para tenerlo desde el inicio, si pienso estar, digamos, desde la parte agrícola. Y un pequeño complemento. Estos, bueno, al igual que cualquier otro producto, son productos que nos ayudan, digamos, a pulir problemitas de la salud, como lo que hablábamos de la ansiedad, dolores, etcétera. Pero si queremos tener una salud holística, integral, que nos abarque todas las áreas, esto es lo que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que limitar lácteos, azúcar, gluten, productos procesados. Es indispensable hacer ejercicios para oxigenar el cuerpo por lo menos 20 minutos al día. Tener nuestras horas completas de sueño, porque es cuando se regeneran los órganos. El manejo del estrés. Y pues cuando tenemos algún inconveniente, pues se complementa con el uso de suplementos como el CBD y algunos otros. Una pregunta típica es si el CBD puede tener efectos secundarios. En algunos casos puede causar un poco de cansancio, somnolencia, boca seca, dolor de cabeza, mareos, disminución del apetito, pero si se deja de usar, usualmente se termina. Se puede empezar con una dosis más baja y después subir poco a poco en lo que el cuerpo se acostumbra. Así que, pues, muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda, pues siempre quedo a la orden. Muchas gracias a los organizadores. Y cualquier cosa, ya saben que con mucho gusto les puedo orientar, atender. Estamos a las órdenes en Nacho Hilmi. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias, Alejandro, por compartir un poco de su conocimiento y experiencia en esta área tan interesante, y que es un área que está emergiendo con mucha fuerza en muchos lugares, y es definitivamente muy bueno escuchar de especialistas como ustedes. Disculpen a la audiencia por los problemas técnicos que tuvimos, pero bueno, a veces esas cosas suceden, pero vamos ahora a proceder a la parte de las preguntas. Por favor, nuestros expositores, si desean compartir su respuesta, cualquiera de ustedes, por favor, puede intervenir. Una de las preguntas que nos hicieron fue si hay cómo potenciar una planta de cáñamo para que se convierta en marihuana.
No sé si alguno de nuestros expositores quiere responder a esto. Creo que la respuesta a eso dependería de qué se refiere con potencial una planta de cáñamo a marihuana. ¿Me escucha bien? No, sí, te escuchamos. No hubo ninguna aclaración más, Luis, pero ¿tienes alguna idea de cómo se podría hacer esto? Creo que dependería del enfoque. Por ejemplo, si se quiere potenciar la planta de cáñamo hacia un quimiotipo 3, entonces se haría mediante cruces, mediante selección asistida por marcadores moleculares, con todo un esquema de mejoramiento genético. Ahora, si se quiere hacer marihuana para incrementar la concentración de THC a más de 0.3%, se cree que el estrés puede ser una manera de incrementar la concentración de THC. Y esa es una creencia muy común en los blogs, en la comunidad de cannabis. Pero recientemente se publicó un paper este año creo, en el cual indican que el estrés no cambia la concentración de la proporción de CBD con THC. Entonces, mi respuesta en general sería, si la planta tiene un quimiotipo 3, entonces va a tener siempre una concentración baja de THC. Ahora, lo único que se puede hacer para incrementar es solo dejar la planta crecer y que para el momento de la cosecha extender el tiempo desde la floración hasta la cosecha para que la concentración de THC incremente, pero no va a superar de 1%. Perfecto, Luis, muchas gracias. Jorge quiere agregar algo. También agregaría que hay forma de hacerlo en la extracción. Por muy cantidades pequeñas que se puedan tener en el hemp de THC, en la extracción puedes hacerlo, y el pathway que mostró Luis, la madre, hasta el momento lo que se ha encontrado es que la madre de todos los cannabinoides es el cannabigerol, el CBG. Entonces puedes, en el momento de extraer, puedes modificar la molécula para producir THC desde una planta de hemp. Muchas gracias, Jorge, por su respuesta. Bueno, tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué derivados del cáñamo son los más comercializados o de mejor rentabilidad? Pues los que actualmente son los conocidos son el CBD y el THC, aunque empiezan los otros, digamos ahorita empieza el CBG, pero si buscamos los que vamos a encontrar actualmente son solo esos dos. Y los demás empieza e irán subiendo poco a poco. Y en cuestión de el producto final, diría yo que puede traer mayores rentabilidades. Sigue siendo, diría yo, la flor, la producción de la flor, secarla y usarla para fumarla o para extraer, pero ahí está concentrada los cannabinoides. Entonces, por ejemplo, los vapes, ya sea de THC o CBD, con una concentración de 1 gramo o medio gramo, son tipo de productos que son bastante rentables. La flor, como les menciono, la flor seca que la gente usa para moler y fumar, ya sea CBD o THC, podríamos decirle que ese tipo de productos empiezan a ser como los más rentables en la industria. Gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta en la que se refiere a la parte de calidad del producto y nos desean saber sobre cómo se puede asegurar la calidad del producto en lo que es la producción de cáñamo. Yo creo que si uno lo está viendo desde el punto de vista del consumidor, lo mejor es buscar los productos que ya tengan las certificaciones del caso. Por ejemplo, que tengan la extracción a base de CO2, que tenga un USDA Organic, que tenga todas las certificaciones. Ahora, si nos vamos a productos ya producidos o los que están producidos en Latinoamérica, usualmente los controles pues probablemente van a ser más bajos. Entonces, mi sugerencia es escoger el proveedor del producto en base a esto. ¿Desea agregar algo, Jorge? Yo preguntaría si Luis puede comentar un poco de eso,
porque hablaste un poco, Luis, de fotoperíodo, de latitud, no sé, creería que Luis puede. ¿Me puedes repetir la pregunta? Estaba leyendo las otras preguntas. Claro, Luis, nos preguntan cómo se puede hacer para asegurar la calidad del producto en lo que es producción de cáñamo. ¿Qué producto sería? ¿El grano, las flores, la fibra? Depende mucho de qué producto en sí. Ok. Por ejemplo, desde la parte, desde el punto de vista de los textiles que comentabas al comienzo. Sí. Hubo un paper que se publicó el año pasado en el cual una manera de mejorar la calidad de la fibra de manera agronómica, las prácticas culturales, sería una buena irrigación, porque la pectina es un componente de la fibra que impide una decorticación óptima. Entonces, esa pectina se acumula cuando hay una baja habilidad de agua. Entonces, buena irrigación sería una manera de potencializar la calidad de la fibra. En lo que respecta al grano, creo que sería una buena, primero, bueno, es que se puede hablar mucho de esto, pero una buena fertilización y evitar plantaciones en tierras que tengan metales pesados, porque hay una hipótesis de que el cáñamo puede ser un fitorremediador y no vamos a querer metales pesados en grano. Entonces eso también es ideal, elegir un buen lugar. Y en lo que respecta de las resinas o los cannabinoides, para un buen producto, me imagino que la única calidad que se puede buscar es una alta proporción de CBD a THC, pero que no pase el 0.3%. Entonces, una práctica cultural que se estima como óptima para prevenir esto es que se coseche 4 a 5 semanas después de la floración, para no exceder el 0.3%. Interesante, gracias Luis. Entonces, a tomar en cuenta la parte de cumplir con los requerimientos, digamos, legales para poder estar en los márgenes de calidad. Gracias. Hay una pregunta bastante interesante aquí. Muchos colegas están interesados en saber más o menos algo sobre los costos de producción. No sé si los colegas tienen información al respecto, más o menos. Ellos mencionan el costo de producción de una hectárea y otros colegas mencionan el costo de producción en invernaderos. Sí, les iba a comentar aquí un reporte de hace, en los últimos 12 meses. Digamos, aquí hay una lista, un ejemplo de una finca con 10 acres, que son esos 4 hectáreas. Habla de 2.500 libras de flor seca, ¿sí? Con 6.5% de CBD. En el growing season, en la época de crecimiento del 2020, está hablando de un costo de producción por acre de $19,290 o $770 por libra de flor seca, ¿sí? Entonces, si esa flor se ve, $20,000. Si esa flor es flor de CBD y se vende por flor de CBD, digamos que costara 500, vamos a ponerle un precio de $350 la libra. Por 2.500 libras son $875,000. ¿O a cuánto tendrías que vender la flor si lo vendieras en forma de flor? Si estás cultivando en uno de los 18 estados que permiten el THC, el THC puede estar en $850. Por 2.500 libras son 2.125.000. Ahora, por eso está el Green Rush, porque hay gente que ve el símbolo de dólar. Lo jodido de todo esto es en dónde entras, cuál es la inversión, que eso podríamos hablar en muchos otros seminarios sobre esto, pero también la fluctuación que ha habido en el mercado, porque empezó este Green Rush. Entonces, por ejemplo, en la temporada 19-20,
inundación del mercado, de todo tipo, de aceite, de flor, entonces los precios bajaron. Hasta que se acabó ese stock, ahora ahí tenemos un nuevo inventario, mejoraron los precios, pero ¿quién aguanta una inversión de 5 o 10 millones de dólares teniendo una planta produciendo en números rojos? Entonces, no les creo que estaría haciendo un prejuicio si vengo y les digo, sí, todo es dorado y color verde. Ojo con dónde están pensando entrar y es muy importante instruirse definitivamente. Excelente, gracias Jorge, una respuesta bastante completa, citando varios escenarios. Creo que nos proporciona una buena idea sobre la importancia de considerar bien sobre la inversión en esta área. Ahora una pregunta bastante relacionada a la parte agronómica, creo que quizás Luis nos pueda ayudar bastante con esto, que preguntan algunos colegas cuáles son las condiciones ideales para la producción de cáñamo. Depende de la variedad. Si la variedad es sensible al fotoperiodo, quiere decir que vas a necesitar en latitudes, si vas a sembrar campo abierto, tiene que ser en latitudes norte o al extremo sur. Uruguay, pues sería en Latinoamérica, estamos hablando que a partir del norte de Florida, una más concisa, creo que a partir del Carolina del Norte para arriba, son lugares que se puede optimizar la producción con variedades sensibles al fotoperiodo. Si no son sensibles, una hipótesis para maximizar la producción sería plantar a una densidad poblacional más alta, o sería mejor producir en invernadero. Son dos maneras que se pueden hacer. Si vas a producir a gran escala como es grano o fibra, tiene que ser tiene que tener una buena rainfall, buena lluvia, un lugar que tenga buena lluvia. Y en lo que es para cannabinoides, usualmente regado por goteo. No sé si eso responde a la pregunta o si hay otra duda. Excelente, Luis. Era una pregunta relacionada a la parte agronómica, como te mencionaba, entonces creo que cubres bastante bien los puntos. Ahora una pregunta bastante interesante que hizo uno de los colegas es relacionada a la parte, digamos, de legal, que quizás es un poquito más, mucho más específica, dependiendo de cada país. Pero algunos colegas preguntan, ¿qué se puede hacer para que los gobiernos lo autoricen la comercialización de marihuana? ¿Qué se puede hacer, digamos, para facilitar esta comercialización? Nosotros estamos involucrados en varios países y en algunos de ellos hemos tratado de incidir en ese aspecto. México, ya lo puso Luis Manuel, México, después de Estados Unidos, México como población y como país, y cómo está legalizando todo. Países adicionales en Latinoamérica, Ecuador también ya tiene reglamento, Perú tiene reglamento, creo que Chile y Argentina, Uruguay lo tiene desde el 2014 para ambos, marihuana y cáñamo. Brasil también tiene reglamento, Colombia tiene reglamento, Panamá alguien lo puso también creemos que antes del 31 de diciembre se va a tener el reglamento escrito. Ahí hubo un cagadal, porque es parte de ese greed que hay en el mundo, ¿no? Pero se metieron 3 grupos, hablaron con algunos de los diputados en el Congreso y quisieron pasar algo en enero pasado. 3 días después los descubrieron que era un grupo que quería armar un monopolio, se armó. Bueno, regresaron otra vez, se cree que ahora va a pasar todo. En Costa Rica se ha venido avanzando de forma sólida una ley. Hubo algunos diputados en contra hace una semana, pero sí calculamos que antes del fin de año también ya está regulado en Costa Rica. Son poblaciones más pequeñas para los que están interesados en poblaciones más grandes, pero sí, eso es lo que entiendo yo de Latinoamérica. Excelente. No sé si Alejandro o Luis tienen algún comentario al respecto. No, ahí sí que el más empapado en el tema es Jorge, creo yo.
Excelente, gracias. Entonces podemos continuar con la otra pregunta relacionada a la parte de industrialización, que un colega nos pregunta en la extracción de CBD, ¿cuál sería el costo de este proceso y cómo funciona la parte de extracción de aceites esenciales? La segunda no tengo respuesta porque no trabajo mucho con eso. Bueno, no sé si preguntan de la extracción de los otros aceites, pero los otros cannabinoides, pero no tengo la idea mínima en aceites esenciales. El costo de producción para producción de CBD en una extractora con una extracción tipo etanol, yo diría que puede lograrse costos de extracción de menos de $100 por litro. Entonces, ese es como un benchmark, tal vez usaría un poco eso como benchmark. Y la extracción con CO2 puede ser un poco más cara, pero ese es el comentario que haría. O sea, no estoy pegado a la extractora como para compartirles costos más certeros, más allá de esta generalidad que les comparto. Sí, gracias, Jorge. Me imagino también que esos temas son un poquito mucho más específicos, ya entrando en la parte detallada de lo que es producción. Entonces, quizás en un futuro webinar se pueda discutir con mayor profundidad este tipo de temas. Bueno, ahora preguntan también sobre lo que la industria consume más, si extractos relacionados a productos farmacéuticos o relacionados a productos cosméticos. Quizás Alejandro tiene alguna información relevante en este punto. Yo creería que no en cuanto a cosméticos, sin embargo, no le llamaría farmacéutico tampoco porque, o sea, sí va más o sea, están las dos líneas como hablábamos, ¿verdad? La parte salud y la parte lúdica, pero no necesariamente pasa a través de la industria farmacéutica. O sea, sí hay todo tipo de productos desde, digamos, los gummies, las tinturas y demás, pero bueno, obviamente llevan sus respectivos procesos, pero también está, digamos, en la parte lúdica hay desde brownies, gelatinas, o sea, es mucho más amplio el espectro. Ahora, en cuanto a cosméticos, sí, lo dudo, sinceramente. Yo creo que no va en esa línea. No tengo números enfrente, pero yo diría sí, la parte medicinal rebasa la cosmética, pero en un show que estuvimos en Las Vegas principios de septiembre, se estuvo hablando del repunte que va a tomar la industria de cosméticos en el 2022. Y por ende también, no solo el crecimiento en el área de cosméticos, pero también cosméticos con cannabinoides. Excelente. Y ya para cerrar, vamos a tomar dos preguntas finales. Una de ellas sería, bueno, como ustedes saben, la producción en general requiere varios componentes en la parte de producción, la parte agronómica, la parte de mejoramiento, por ejemplo, la parte de comercialización. Ustedes que tienen mucha experiencia en el campo, ¿cuál dirían que es el área donde se necesita más desarrollo dentro de la industria de la producción de cannabis? Por mi parte, te puedo decir que, como concluí con mi presentación, el cultivo sigue en domesticación. Sigue siendo un wild. No es completamente estable. Como mencionaba, hay ciertas variedades que no son enteramente cáñamo o tienen una concentración similar de CBD-THC o producen mayoritariamente THC. Entonces yo quería que el mejoramiento genético sería bueno para establecer variedades que son consistentes. Eso sería la parte de investigación. Creo que la producción de cannabinoides en su mayor parte ha sido consistente con variedades que no pasan 0.3%, pero para grano y fibra, debido a los procesos de mejoramiento genético que fueron iniciales en Europa, no se han estabilizado. Entonces, eso sería un aspecto en la investigación.
Gracias, Luis. Y bueno, ya para cerrar, hay una pregunta sobre la parte de asesoramiento para apoyar y desarrollar el marco regulatorio en otros países. ¿Ustedes saben de alguna institución que se encargue de asesorar en este tipo de temas? Sí, de qué instituciones hay. También hay grupos privados, digamos, hay grupos públicos y privados. Por ejemplo, en Guatemala hicimos un grupo de emprendedores y estamos ya hablando, hicimos una asociación y estamos hablando ya con Cámara del Agro, con algunos diputados en el Congreso, con algunos medios. O sea, traemos un esfuerzo enfocado en el cáñamo industrial. Número uno, yo creo que hay que apalancarse el hecho de no solo una tendencia, pero todo el reglamento que se está escribiendo en varios países. ¿Y para qué vamos a inventar el agua azucarada si estos países han diseñado ya elementos de regulación? Entonces yo creo que eso, diría yo que para abrir el mundo a esta maravillosa planta o conjunto de plantas, es algo que hay que ir abriendo brecha en nivel regulatorio, porque la ciencia va a seguir saliendo. La ciencia está abundando, los estudios están abundando, los que estamos creando productos, estamos diseñando un producto ahorita para un grupo de podólogos especialistas en pies en el área de Houston. Eso viene, o sea, tenemos acceso a los cannabinoides, hay ciencia de la extracción, hay ciencia de las mezclas, entonces yo sí pienso que tal vez lo que más hay que desarrollar es esa apertura y reglamentos basados en ciencia y que consideran los países y el crecimiento, pues, o sea, bueno, me apasiona, podría hablar esto toda la noche. Sí, se ve que es un tema que los despierta bastante y bueno, es un gusto poder conversar con ustedes y realmente ha sido un gusto muy grande poder compartir estos temas, discutir este tema tan interesante desde diferentes puntos de vista con Luis, con Alejandro, con Jorge. Y bueno, colegas, ya tenemos que cerrar el webinar. Sin embargo, me gustaría pedirle por favor a Luis, a Alejandro y Jorge si pueden compartir su información de contacto para que las personas tal vez puedan dirigirles preguntas más específicas. Y a Leo, me gustaría consultar a Leo si dónde podrían las personas que no han podido asistir al webinar hoy, dónde podrían ver la grabación. No sé si Leo nos podría después apoyar con eso. Bueno, la grabación se les va a enviar igual al link y la van a poder encontrar a partir de mañana, me parece, ya en el canal de Zamorano en YouTube. Excelente. Muchas gracias, Leo. Y bueno, finalmente, colegas, quería compartirles una pequeña encuesta mediante el chat para preguntarles qué temas relacionados a la producción y comercialización de cannabis les gustaría discutir en un futuro webinar posiblemente. Por favor, si pueden responder en la encuesta, se los agradecería. La estoy poniendo en el chat una vez más. Y si así lo desean, podemos, Dios mediante, juntar más colegas que trabajan en este tema y discutir temas mucho más específicos dentro de lo que es la producción y comercialización de cannabis. Bueno, quiero agradecer una vez más a Jorge, a Luis y a Alejandro, a Zamorano por apoyar en la organización de este evento y a GEAB Estados Unidos por también apoyar en lo que es la organización y el contacto con los colegas. Muchas gracias a todos y ha sido un gusto tenerlos esta noche. Muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Muchas gracias, feliz noche. Ahí puse mi información. Feliz noche.